Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar comienzo a la clase de hipertensión y embarazo, es decir, estados hipertensivos en el embarazo, sabiendo que hay una serie de clasificaciones para poder entender la diferencia que hay entre uno y otro. Voy a compartirles la pantalla para que de esa forma podamos ir viendo cómo existen diferentes estados hipertensivos durante la gestación. Sabemos así que vamos a tener una especie de glosario o organigrama para ir desarrollando los distintos temas, pero lo primero que tenemos que saber es la definición. En realidad, más que definición, podríamos decir una prevalencia, ya que 1 de cada 10 embarazos sigue siendo la primera causa de mortalidad, tanto para la madre como para el feto. Y de allí aparecieron denominaciones a lo largo del tiempo. Uno de los conceptos que se considera más acertado es el preeclampsia-eclampsia, pero también fue denominada en alguna oportunidad como gestosis, ya que era una patología de la gestación. No se sabía de qué se trataba ni cómo venía, pero sí que empezaba durante el embarazo y terminaba cuando se extraía la placenta. De allí también se le llamó toxemia del embarazo, porque era un estado tóxico en cuanto a los síntomas clínicos que el paciente tenía. Algunos empezaron a observar que había alteraciones a nivel renal y le llamaron nefropatía del embarazo, conjuntamente con aquellos que encontraron la presencia de aumento en la pérdida de proteínas, especialmente la albuminuria. Por eso también le llamaron proteinuria gestacional. Otros más avesados le llamaron toxicosis gravídica y por último le llamaron síndrome hipertensivo gravídico. En realidad, cuando se refiere a preeclampsia-eclampsia, podemos definir que es una patología que se desarrolla durante la gestación, principalmente a partir de las 20 semanas, y termina alrededor de 6 semanas posteriores al parto, a donde el paciente se restablece en todo su estado general. En cuanto a la clasificación, para poder entender mejor, vamos a ver que existen diversos estados hipertensivos durante el embarazo. Existe lo que llamamos hipertensión crónica, que no es más que una paciente que es hipertensa y que luego se embaraza. Puede ser que la paciente sepa que es hipertensa, puede ser que la paciente esté medicada para su estado hipertensivo, o puede que se diagnostica su estado de hipertensión por primera vez en el embarazo. No obstante, si es antes de las 20 semanas, es considerada una paciente con hipertensión crónica o hipertensión esencial. Para diferenciarla de aquella hipertensión gestacional, que es todas las elevaciones de las cifras tensionales por encima de 140-90 durante el embarazo, principalmente a partir de las 20 semanas, y ya van a ver ustedes por qué a partir de las 20 semanas. A su vez, esta hipertensión gestacional se puede dividir en dos grandes grupos, aquellas que tienen pérdida de proteína y aquellas que no la tienen. Las que no tienen pérdida de proteína se transforman en la definición de lo que es hipertensión gestacional propiamente dicha. En cambio, aquellas que tienen pérdida de proteína van a denominarse preeclampsia. Preeclampsia porque sabemos que muchos de estos casos, a medida que avanzan, van a terminar en la convulsión eclámptica y por eso le llamamos preeclampsia. Pero no nos conformamos con decir preeclampsia en general, sino a su vez la dividimos antiguamente en 3, hoy en 2 grandes grupos que están relacionados a las cifras tensionales y a la pérdida de proteína por orina. Aunque hoy, en la actualidad, no es solamente la pérdida de proteínas por orina la que transforma a la paciente hipertensa en el embarazo como preeclámptica, sino que cualquier signo de órgano de choque, de órgano blanco, también la transformaría en una preeclampsia con signos de gravedad. Y así podríamos decir a nivel central, visión borrosa, mosca volante, cefalea intensa, a nivel digestivo, epigastralgia, dolor en el hipocondrio derecho. Es decir, elementos que nos están diciendo que acá hay un
complejo de agravamiento periódico. Y por eso la preeclampsia se la divide en dos grandes grupos para su estudio: leve y grave, en donde las cifras tensionales son 140-90 para la preeclampsia leve, con pérdida de albuminuria de alrededor de 300 miligramos. Y la preeclampsia grave, indudablemente que hay aumento en las cifras hipertensivas, 160-110, y la pérdida de proteinuria es más de 3 gramos. Otro grupo sería aquellas hipertensas crónicas, con o sin tratamiento, que se hacen el diagnóstico antes de las 20 semanas. Entonces estamos con una paciente con hipertensión crónica embarazada. Pero a partir de las 20 semanas comienzan a aparecer los signos de preeclampsia, como es la proteinuria o los signos de choque en órgano blanco. Entonces tendríamos acá una hipertensión crónica más una preeclampsia sobreimpuesta o sobreagregada. Si a estos cuadros clínicos no se los controla y aparecen las convulsiones tónico-clónicas, características de la eclampsia, que la diferencian de la epilepsia, entonces podríamos decir que la paciente de preeclampsia grave pasó a tener una eclampsia, porque las convulsiones la transforman a esta hipertensa con signos de gravedad en una eclampsia. Por supuesto, existirán otros pacientes que no podemos englobarla dentro de esta clasificación, que tienen hipertensión en diferentes tiempos del embarazo, entonces la llamaríamos como otros estados hipertensivos o no clasificables. Existen también otras clasificaciones, por ejemplo, el American College de Obstetricia y Ginecología en Estados Unidos la clasifica en preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica, preeclampsia, eclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica, y hipertensión arterial transitoria, que es aquella, como decíamos yo, otros estados hipertensivos o aquellas que aparecen en cualquier momento. Para ir inmiscuyéndonos en el tema en sí, podemos hablar de la etiología. ¿Por qué se produce los estados hipertensivos en el embarazo? Es decir, ¿por qué se produce la preeclampsia? Hay sostén científico que dice que hay tres teorías que la podrían avalar: la teoría genética, la teoría placentaria y la inmunológica, lo cual conllevaría cualquiera de ellas a lo que se llama daño endotelial vascular, y el daño arterial vascular sería, llamemos el gatillo disparador. Quiere decir que en una paciente con preeclampsia habría un daño endotelial, y a partir de este endotelio lesionado se desprenderían sustancias que conllevarían a transformar a la paciente en una paciente hipertensa con pérdida de proteínas por orina o con síntomas clínicos de órgano blanco. Dentro de la teoría genética podemos decir que dentro de los genes, los cromosomas 1, 3, 9 y 18 podrían estar implicados. Quiere decir que todas aquellas pacientes que desarrollaron preeclampsia tenían una característica similar en estos cromosomas. De allí que se la asoció. La susceptibilidad genética materna fetal a una respuesta inmune. Sabemos que debe haber una disminución de la respuesta inmune de la madre para que con ello no rechace al feto, que es el producto de la concepción, con un cuerpo extraño que serían los gametos masculinos. El equilibrio entre las respuestas inmunitarias maternas y el genotipo fetal quizás regulan el proceso de invasión trofoblástica necesaria para una placentación normal. De acá va a aparecer que, de acuerdo a la respuesta inmunológica, el trofoblasto se desarrollará adecuadamente o tendrá complicaciones como en la preeclampsia. También, de referido a lo genético, podemos decir que este defecto genético hace una hipertrofia anormal de las arterias uterinas y llevaría a una hipoxia placentaria, con el siguiente daño endotelial, liberación de los productos tóxicos, y esto actuarían como factores desencadenantes de los estados hipertensivos. Ese daño endotelial estaría dado por una injuria a nivel de la capa interna o endotelio que desprendería ciertas sustancias que producirían vasoconstricción, como por ejemplo la pérdida de la producción de prostaciclinas con aumento indirecto del tromboxano, lo cual producía vasoconstricción. Por otro lado, la fibrina sufre trastornos a nivel de la coagulación por trastornos hepáticos,
forma una malla en donde engloba los glóbulos rojos y formaría coagulaciones intravasculares diseminadas. Esto iría que esta vasoconstricción desprendería ciertos fosfolípidos que conllevarían a favorecer o facilitar la agregación plaquetaria, y de acá sería un combo, y todo esto iría en pos de las trombosis intravascular que encontramos en muchas arterias de la placenta en su estudio. Referido a la placenta, podemos decir que una placenta normal tiene un flujo intervenicioso adecuado desde las primeras 10 semanas, ya que hay una invasión del trofoblasto hacia las arterias espiraladas del endometrio, destruye su capa muscular y forma espacio de baja resistencia, baja presión y aumento del flujo sanguíneo, donde esas vellosidades van a embeberse y van a transferir la sangre al cordón umbilical del feto. La segunda invasión trofoblástica es un proceso biológico que debe darse entre la semana 14, 16 y 18 como máximo, es decir, una segunda proliferación, una segunda oleada del trofoblasto invadiendo el endometrio, pasándolo y llegando a las arterias espiraladas del miometrio, para denudarlas, para sacarle esa capa muscular y así entonces hacer una placentación normal, con un sistema de baja resistencia, como decía, baja presión y aumento del flujo sanguíneo. Cuando esta segunda invasión no se produce, por distintas causas que vamos a ver más adelante, permanece la capa muscular de las arterias miometriales activa, y esto respondería a los fenómenos vasopresores y por eso se desencadenaría la lesión endotelial, la depleción de elementos inadecuados en el endotelio, y esta lesión endotelial llevaría a una vasoconstricción, es decir, respondería a los fenómenos vasopresores. En la teoría placentaria se dividían en dos grandes grupos, los cambios a nivel estructural y a nivel funcional. A nivel estructural, el aumento y el cambio de la invasión trofoblástica, como decíamos, en las arterias espiraladas del miometrio, favorece la presencia de placas ateromatosas agudas y la presencia de trombos placentarios o infartos potenciales. En la parte funcional, en cambio, las arterias, que deberían transformarse en vasos de capacitancia, permanecen como vasos de resistencia, lo cual hace que disminuya el flujo sanguíneo, aumenta la resistencia vascular, aumenta la vasoconstricción, lleva a una hipoxia placentaria y por lo tanto el feto va a recibir menos oxígeno, se liberarán sustancias vasopresoras y se desencadenará el cuadro hipertensivo. En la teoría placentaria decíamos que había una hipoxia a nivel placentario porque se produciría al no llevarse a cabo la segunda invasión trofoblástica, habría una arborización del sincicio trofoblasto, con pérdida de velocidades del sincitio trofoblasto, proliferación y preservación de las células de Langer, que era la segunda capa placentaria, engrosamiento de la membrana nasal, zona infartada en el sincitio trofoblasto, lo que llevaría a una especie de arterosis aguda con invasión lipídica, fibras musculares vasculares, necrosis, invasión del vaso por macrófago, disrupción endotelial, que si bien no son específicos, lo que sí es específico, frecuente, común y que está presente en la preeclampsia es la lesión endotelial, y esto conllevará a la liberación de ciertas sustancias. Dos palabras respecto a la teoría inmunológica. Los factores inmunológicos aumentan en el embarazo y especialmente la preeclampsia-eclampsia. Ausencia de anticuerpos bloqueadores de estas sustancias inadecuadas producidas por el papá. Disminución de la respuesta inmunitaria celular, es decir, la célula no debería responder. Hay activación de neutrófilos y participación de citoquinas. Cuando no se produce este equilibrio, se produce la lesión endotelial. La teoría inmunológica también apuesta a una respuesta normal de la madre a los antígenos placentarios. Indudablemente que a nivel trofoblástico hay antígenos humanos HLA, antígenos ABO y antígenos placentarios. A nivel fetal hay una disminución de la respuesta inmune debido a un número menor de sus componentes, y a nivel materno, disminución de la respuesta inmune hormonal del embarazo. El concepto de aloinjerto comprende dos fases. La primera indica que debe haber un reconocimiento para que se presente una respuesta inmunosupresora adecuada y se evite el rechazo inmunitario. Si el organismo, las natural killer, que son unas células del endometrio, tendrían
que estar distraídas para que el huevo pueda anidar. Si no, estas producirían la lesión y la muerte del embrión. La segunda teoría señala que el reconocimiento inmunitario actúa como un estímulo para la secreción localizada de citoquina en el lecho placentario, que a su vez promueven la producción de factores que favorecen el crecimiento placentario. Es decir, tiene que haber un juego armonioso entre lo que es esperar a ese embarazo con un lecho adecuado y querer que el feto no sea rechazado desde el punto de vista inmunológico. También dentro de las teorías inmunológicas sabemos que hay una disminución de la incidencia de preeclampsia y eclampsia en aquellas pacientes que han tenido otros hijos, que son mujeres expuestas a embarazos anteriores con antígenos fetales similares, mujeres con transfusiones sanguíneas, abortos espontáneos. Y por el contrario, hay aumento de la incidencia de preeclampsia y eclampsia en mujeres con cambios de pareja frecuente, con mujeres inseminadas artificialmente para un donante, para el uso de anticonceptivos de barrera, mujeres embarazadas donde la cohabitación primera con su pareja sucede 12 meses antes de la concepción o menos. Es decir, la falta de contacto con ese cuerpo extraño, que serían los elementos paternos en el feto, conllevarían a sufrir un rechazo y ese rechazo sería este mecanismo hipertensivo. Escucharán un poco más en la bioquímica de los fenómenos y las teorías que justifican la preeclampsia. Podemos decir que los neutrófilos son activados por ciertas sustancias producidas por la lesión endotelial, donde se producen sustancias tóxicas como elastasas y proteasas que van a lesionar a la célula endotelial, por ende a la membrana basal y a la matriz subendotelial. Estos neutrófilos activados liberan leucotrienos A4 que en contacto con el ácido araquidónico y las células endoteliales se convierten en leucotrienos C4. Esto tiene una potente actividad sobre las fibras musculares vasculares, liberan factor de activación de las plaquetas y por otro lado entonces se podría producir un mecanismo de aumento del factor de coagulación. Al mismo tiempo, estos neutrófilos activados liberan radicales libres de oxígeno que terminan dando una peroxidación lipídica en las membranas, producen lisis a nivel celular, fragmentan el endotelio, aumenta la permeabilidad y reactivan los componentes vasculares. Es decir, al haber mayor cantidad de radicales libres de oxígeno, mayor riesgo de producir lesiones a nivel endotelial. Por otro lado, estas células endoteliales se unen a ciertas sustancias intravasculares como colágeno, glucosamina, glucano, fibronectina, y también va a ver que en un endotelio el anión superóxido es un elemento que aparece producto de no buen equilibrio entre lo que es la formación del óxido nítrico a través de la L-arginina. Con esto se aceleraría el proceso de formación del factor relajante derivado del endotelio para que produzca vasodilatación, con la prostaciclina como mediador de vasodilatación vascular. Pero si esto no se produce porque hay lesión de células endoteliales, va a haber agregación plaquetaria, liberación de tromboxano y componentes activos de la coagulación, lo cual implicaría que facilitaría las coagulaciones intravasculares, que serían uno de los mecanismos que se tiene como etiología posterior a la lesión endotelial. La respuesta son estos microtrombos que llevarían a aumentar la presión arterial. Un mecanismo simple, pero que implica a veces justificar este tipo de formación, es que las plaquetas necesitan, gracias al ADP o adenosín fosfato, formar el tapón mucoso, mejor dicho, tapón plaquetario. Pero a su vez, tenemos que tener en cuenta que ese ADP va a producir vasodilatación y las células endoteliales van a regular los efectos entre ADP y ATP. ¿Por qué? Porque entre esto puede producirse una fragmentación y ese ATP se transforma por un lado en AMP, que es adenosín monofosfato, el ADP es adenosín difosfato y el ATP adenosín trifosfato.
conjuntamente con la adenosina, que es un potente vasodilatador. Entonces, la actividad antiplaquetaria del factor relajante del endotelio por presencia de prostacyclina ayudaría a ser vasodilatadores y que no se rechace el cuerpo extraño. Por eso, podemos decir entonces que a partir de ahora vamos a resumir. ¿En qué consiste este resumen? En decir, los estados hipertensivos y el embarazo son aún de causa etiológica desconocida. Lo poco que se desconoce y se afirma es que hay una placentación anormal, que hay una disminución de la perfusión uteroplacentaria y que hay una producción placentaria de toxina endotelial que llevaría a una injuria de la célula endotelial. Esta injuria de la célula endotelial va a tener acción en diferentes órganos. Así va a ser un accionar básico de disminuir la prostaciclina placentaria. Va a actuar sobre los depósitos de fibrina produciendo coagulación intravascular diseminada. Va a disminuir la prostaciclina y la vasodilatación vascular. Si esta coagulación intravascular y depósito de fibrina lo hace dentro de la placenta, la consecuencia va a ser la restricción del crecimiento intrauterino. Si lo hace a nivel sanguíneo, puede producir coagulación intravascular diseminada. Si actúa sobre el sistema nervioso central, estos depósitos nos va a dar la eclampsia. Si la acción de estos depósitos de fibrina y coagulación intravascular es a nivel del hígado, nos va a dar necrosis portal con alteraciones de los factores de coagulación. Y si actúa sobre el riñón, indudablemente nos dará una insuficiencia renal aguda. Por otro lado, decíamos que la prostaciclina y los vasodilatadores disminuirían. Por lo tanto, aparece como una etapa de vasoconstricción, como respuesta inmunológica, y si es arterial, definirá un estado hipertensivo, y si es venoso, producirá hipovolemia. De manera tal que se produciría un aumento de la permeabilidad vascular con la presencia de edema, el desequilibrio entre renina, angiotensina, aldosterona. Se produciría una hipovolemia, porque en realidad lo que se produce es una hemoconcentración y hay pasaje de los líquidos intravasculares al intersticio. De esta forma, sabiendo o entendiendo un poco la fisiopatogenia, podemos decir que los estados hipertensivos en el embarazo se clasifican en dos grandes grupos, aquellos que tienen una presión sistólica de 100 a 110 y aquellos otros que tienen una presión sistólica por encima de 110. Y encima se le agrega una presencia de pérdida de proteínas a nivel de orina, por lo menos de 1 gramo en adelante. Si yo tengo una paciente que en el consultorio le tomo una cifra tensional más de 100, lo primero que tengo que hacer es volver a tomarle en condiciones adecuadas. La paciente tiene que estar sentada, en reposo o en decúbito lateral, y luego tomaré la tensión en un tiempo prudencial con los estados de bienestar del paciente, tranquila, sola, sin estímulos que pudiesen influenciar. Si la tensión arterial vuelve a cifras normales, por debajo de 100 de la mínima, podemos hacer un seguimiento del paciente por consultorio externo. En cambio, si las cifras tensionales aumentan, nos obligarían al médico a producir por lo menos una internación en cama fría, hacer un tratamiento de ataque, en donde podríamos usar por vía oral beta-bloqueantes o alfametildopa, y si esto no llevara a buen camino, aumentaríamos la dosis nuevamente de beta-bloqueante y alfametildopa, y si la presión arterial no se modifica, entonces produciríamos la internación. En cambio, si la paciente después de una dosis de cualquiera de estos medicamentos vía oral mejora, se estabiliza, podríamos darla de alta con control a las 48 horas, reposo en su domicilio. Por el contrario, si tuvimos que internarla porque las cifras tensionales no mejoraban o de entrada la paciente tiene cifras tensionales diastólicas 110 o más, con una pérdida de proteínas por orina de 1 gramo más, sí o sí tengo que internarla. Y en la internación, lo primero que pido es un tratamiento, un análisis de rutina para ver cuáles son los factores que están alterados.
Y a su vez doy tratamiento de ataque, generalmente por vía endovenosa, con el labetalol, y concomitante empiezo con el labetalol o la nifedipina o el alfametildopa por vía oral. Si no tengo labetalol, puedo usar clonidina o nitroglicerina endovenosa, pero siempre que el paciente esté en la terapia para poder ser bien controlado. Pero ahora yo me pregunto, no solamente hice el diagnóstico de estado hipertensivo, que será leve o grave, y dependerá si tiene pérdida o no de proteína. Lo que a mí me interesa saber ahora es que yo sé que esa paciente va a estar mejor cuando le saque el feto y la placenta. Por lo tanto, me deberé preguntar qué edad gestacional tiene. Y allí entonces puede ser que tenga menos de 36 o más de 36. Si tiene menos de 36 semanas, se complica un poco porque el feto es inmaduro. En cambio, si tiene más de 36 semanas, la cosa dice, es muy clara. Si yo sé que el feto va a estar mejor afuera que adentro, porque adentro está con la crisis de los estados hipertensivos de la madre que pueden producir un óbito fetal, si yo tengo más de 36 semanas, las cifras tensionales se estabilizan o no, produzco la interrupción. Si tengo más de 36 semanas, hago el seguimiento y las cifras tensionales se regularizan, podré tomarme el tiempo de hacer una observación de 24 o 48 horas para ver cómo evoluciona, hasta que decide la interrupción. El problema es cuando es menos de 36 semanas y las cifras tensionales siguen aumentando. Estoy con la paciente internada y debo proceder a definir si lo voy a terminar o no, pero son menos de 36. Entonces, como sabemos que los fetos inmaduros sufren estados hipertensivos, suelen madurar más precozmente debido al estrés que tienen, por ejemplo, la restricción del crecimiento, etc. Procederemos a una amniocentesis para ver los test de maduración pulmonar. Si los test, cualquiera de ellos, el test de Gordon y Brosen, el test de lecitina fingamielina, el test de Clement, la presencia de cuerpos lamelares, me dice que el feto está maduro, no dudo más y preparo todo para la interrupción del embarazo. Si el feto tuviese inmaduro, lo que me queda es, yo sé que tengo que interrumpir el embarazo, pero me tomaré 48 horas para hacer corticoides y de esa forma estimular los neumocitos tipo 2 del pulmón fetal para que no vayan a hacer un distrés respiratorio en el nacimiento. De esta manera dimos un pantallazo rápido de lo que es los estados hipertensivos en el embarazo, donde vimos la definición, la clasificación, la etiología, las causas que pueden producir estos estados hipertensivos. Al clasificarlos los dividimos y vimos cómo es la etio y la fisiopatogenia, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento y cuál es la conducta obstétrica. Ahora les acerco un poco de una revisión bibliográfica a donde puedo decirles que fueron trabajos hechos en función de los tratamientos. Acá una de las cosas que se habla es de la presencia de radicales libres, entonces el uso de antioxidantes fue uno de los motivos. Y ya en el año 99, en los hospitales de Inglaterra, se hizo un chequeo a doble ciego, un grupo de pacientes se le dio medicación y a otro no, y a su vez se investigaron en los dos casos algunos componentes. Así, los objetivos fueron la suplementación de complejos antioxidantes en mujeres con factores de riesgo, que se puede mejorar la función endotelial previniendo la aparición de preeclampsia. El tipo de investigación fue clínica controlada aleatoria, principales hospitales 10 de Londres, en Inglaterra. ¿Qué se dio? Suplementación con vitamina C 1000 miligramos y 400 unidades de vitamina E a un grupo y placebo a otro, entre la semana 16 y 22 de la gestación. ¿Qué se medía? Indicadores: reducción del índice de PAI-1, marcador de actividad endotelial, sobre el PAI-2, que es el marcador de disfunción placentaria. Así, la presión diastólica de 90 o más y proteinuria de 300 miligramos horas o más. Se llegaron a recopilar 1.502 embarazadas en las que se realizó el screening mediante el Doppler de la arteria uterina, pero había 2.424 que tuvieron un primer estudio anormal, como que es la resistencia aumentada o el notch diastólico, pero se eliminaron 72, ya que a las 24 semanas estas normalizaron su patología
y son mujeres con historia de preeclampsia en embarazos anteriores. Entonces, este método de suplementación permitió que en la randomización quedaron 79 mujeres con tratamiento y 81 con placebo. El resultado de la suplementación de más vitaminas se asoció con una disminución del 21% en relación al PAI-1 sobre el PAI-2 durante la gestación. Desarrollaron preeclampsia el 17% de las pacientes con placebo y solo 8% con las pacientes tratadas, con una significación de P 0.02, resultados perinatales adversos similares en ambos grupos. Este trabajo, fíjense, fue hecho en el año 1999 en los hospitales de Inglaterra. Sintetizando, hemos visto lo que entendemos por los estados hipertensivos del embarazo, la clasificación, el diagnóstico, los distintos tratamientos y cuál sería el pronóstico de cada uno. Resumiendo, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, el feto va a estar mejor afuera que adentro, siempre y cuando tengamos la madurez suficiente para que el feto no haga un distrés respiratorio. Muchas gracias.